Hay dos tipos de problemas del ángulo formado por las manecillas de un reloj. Conociendo la hora, calcular el ángulo que forman las manecillas, y conociendo el ángulo, determinar la hora. Pero antes de ver los problemas, vamos a ver algunas características del reloj de manecillas. Observamos que hay divisiones grandes que indican las horas y divisiones pequeñas que indican los minutos. Ampliemos este espacio. Tres divisiones grandes forman un ángulo de 90 grados. Entonces cada división grande es de 30 grados. O sea, las divisiones que indican las horas tienen 30 grados, mientras que esta división grande, como consta de 5 divisiones pequeñas, cada división pequeña es de 30 entre 5, 6 grados. Por lo tanto, las divisiones que indican los minutos equivalen a 6 grados. Ahora, observemos que cuando el minutero da toda la vuelta, o sea, pasan 60 minutos, el horario barre una división grande, o sea, 30 grados. Obsérvese, el minutero 60 minutos, el horario barre 30 grados. Entonces, cuando el minutero recorre 60 minutos, el horario recorre 30 grados, donde 30 es la mitad de 60, pero en diferentes unidades. Esto está en minutos y esto está en grados. Generalizando entonces, cuando el minutero recorre X minutos, entonces el horario recorre la mitad de X, pero en grados. El minutero en minutos y el horario la mitad de X, pero en grados. Esta es la clave para resolver este tipo de problemas. Ahora bien, analicemos entonces a las H horas X minutos. Supongamos que queremos analizar el ángulo que forman las manecillas de reloj entre las 4 y las 5. Entonces la hora de referencia es las 4. O sea, la hora de referencia siempre es la hora exacta anterior al tiempo que queremos analizar. Entonces, a partir de la hora de referencia, supongamos que el minutero ha avanzado X minutos. O sea, ha barrido todo este ángulo, pero indicamos en minutos, X minutos. Cuando el minutero ha avanzado X minutos, el horario, ¿qué ángulo barre? El horario barre X medios, pero en grados. O sea, este ángulo es X medios grados. Bien, vamos a considerar que en ese momento las manecillas de reloj forman un ángulo de alfa grados. Bien, veamos el ángulo que hay desde las 12 hasta la hora de referencia. Aquí han pasado 4 horas. Como cada hora es de 30 grados, 4 horas es 30 por 4, 120 grados. Pero queremos analizar en forma general cuando haya pasado H horas, donde H puede ser 1, 2, 3, 7 o cualquier hora. Entonces decimos así: si en cada hora avanza o barre 30 grados, en H horas barrerá 30 H grados. Por lo tanto, este ángulo que ha barrido el minutero X minutos consta del ángulo que ha barrido, o el ángulo que hay hasta la hora de referencia, más este ángulo, más el ángulo que forman las manecillas. Pero ¿cuál es el ángulo que ha barrido el minutero? Son X minutos. Cada minuto es de 6 grados. Por lo tanto, hasta aquí hay 6X grados. 6X grados. No pongo los grados, luego vamos a ver por qué. Entonces, ese ángulo de 6X grados es igual a la suma de estos tres ángulos. El ángulo
hasta la hora de referencia, h horas. Cada hora es de 30 grados. Como son h horas, entonces hay 30h, más este ángulo que ya está en grados, x medios, más este ángulo, alfa grados. Entonces, como todo está en grados, eliminamos los grados y tenemos esta relación que nos permite calcular el ángulo conociendo la hora y la hora conociendo el ángulo. Veamos un primer ejemplo. ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 3:40? Entonces, la hora de referencia es las 3 en punto. A partir de ese momento, el horario, el minutero avanza 40 minutos. Ahí está. Desde la hora de referencia, 40 minutos. Y en ese momento hay un ángulo que forman las dos manecillas. Como ha barrido 40 minutos, entonces el horario ha barrido la mitad de 40, pero en grados, 20 grados, la mitad de 40. Bien, ahora decimos lo siguiente: este ángulo hasta la hora de referencia es de 90 grados. En consecuencia, tendríamos lo siguiente: este ángulo de 90 grados más el ángulo de 20 grados más x grados, esto va a ser igual al ángulo que ha recorrido el minutero, 40 minutos, pero cada minuto es de 6 grados. Entonces en 40 minutos es 40 por 6 grados, de donde 40 por 6, 240 grados. Y acá tenemos x es igual 240 menos 110, 130 grados. Y así hemos determinado el ángulo que forma. Ahora veamos otro ejemplo. ¿A qué hora entre las 2 y las 3 las manecillas de un reloj forman un ángulo de 127 grados por primera vez? Dibujamos a partir de la hora de referencia pasado, se forman un ángulo de 127 grados entre las 2 y las 3 por primera vez. Aquí tenemos el ángulo que forma 127 grados por primera vez, porque cuando el minutero sigue avanzando, está más o menos por aquí, nuevamente va a volver a formar un ángulo de 127 grados. Consideremos que desde la hora de referencia el minutero ha avanzado x minutos, porque queremos saber a qué hora exacta. Son las 2 y tantos, solo falta conocer los minutos. Entonces, cuando el minutero ha avanzado x minutos, el horario ¿cuánto barre? X medios grados, la mitad de x, pero en grados. Entonces, de la figura calculamos este ángulo, que vendría a ser 30 más 30, 60 grados, y tenemos lo siguiente: lo que ha avanzado el minutero es x minutos, pero en grados sería x por 6, 6x grados. Ese ángulo es igual al ángulo de las horas, que son 60 grados, más este ángulo que ha barrido el horario, que es x medios, y más el ángulo que forman las manecillas, 127 grados. 6x es lo mismo que 12x medios, menos x medios, 11x medios. Esto es igual 127 más 60, 187. Onceava, 17. Entonces x es igual a 2 por 17, 34. Entonces, ¿a qué horas? A las 2:34 minutos.